Bienvenidos a este curso totalmente gratis de Power BI. Yo soy Miguel Vela, el Tío Tech, y con este curso nosotros vamos a aprender a cómo descargar e instalar de una forma gratuita el Power BI Desktop. Luego de eso también vamos a ver cómo importar las diferentes bases de datos a Power BI para luego pasar a preparar nuestros datos. Una vez que ya tenemos preparados nuestros datos, vamos a pasar a modelar nuestros datos para luego visualizarlos en un dashboard lo más llamativo posible y de la forma más sencilla. Recuerda que para llevar este curso tú no necesitas tener conocimientos de programación ni conocimientos avanzados de computación. Luego, al final del video, si te ha gustado este curso, por favor regálame un like y también suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna novedad. Así que comencemos. En este primer módulo vamos a aprender a cómo descargar e instalar de una forma gratuita el Power BI Desktop. Recuerda que si tú ya tienes instalado este programa, entonces te podrías saltar este módulo. ¿Cómo descargamos el Power BI? Tenemos dos opciones diferentes. La primera es mediante la página web oficial de Power BI, que es la que estamos observando. La segunda forma de descargarlo también lo podrías hacer mediante el Microsoft Store del mismo Windows 10. Vamos con el primer método de descarga, mediante la página web oficial. Este link te lo voy a dejar en la descripción de este mismo video. Bien, ahora sí, vamos a bajar un poquito a la mano izquierda, dice acá Microsoft Power BI Desktop. Abajo tenemos dos opciones. La primera dice descargar y la segunda dice opciones avanzadas de descarga. Le vamos a dar en la segunda opción porque aquí nos permite seleccionar el idioma del Power BI Desktop, ¿no? Acá tenemos, miren, dice seleccionar lenguaje, vamos a dar un clic y vamos a buscar nuestro idioma. Vamos a poner Spanish, esperamos unos cuantos segundos y ahora sí le damos en descargar. Te va a saltar esta ventanita que estamos observando. Yo voy a descargar la primera opción y le damos en Next. Automáticamente a la mano izquierda, como es el navegador Chrome, tenemos la descarga. Aquí está, miren, son 400 megabytes, ¿no? Acá lo único que hacemos es abrirlo y le damos en siguiente y siguiente. Voy a cancelar esta opción y vamos a ver el segundo método, que es mediante el Microsoft Store. En nuestro Windows, a la mano izquierda inferior, acá tenemos esta opción para buscar, ¿no? Aquí vamos a dar un clic y vamos a poner Microsoft Store. Damos un clic acá y les va a saltar la ventanita de Microsoft Store. Aquí en la parte central superior donde dice buscar, vamos a poner Power BI, ¿no? Presionamos Enter y vamos a buscar el Power BI Desktop que está acá abajo. Miren, acá abajo, Power BI Desktop. Damos un clic acá y a la mano izquierda les va a aparecer este botoncito que dice instalar. Un clic en instalar y esperamos hasta que se nos descargue. Miren, son 643 megabytes. Está instalando y ahora sí le damos un clic en abrir. Nos tiene que cargar ahora sí el Power BI Desktop y nos va a mostrar la bienvenida. Acá tenemos esta ventanita y hasta acá finaliza lo que vendría a ser el primer módulo, que es la descarga e instalación. Si has tenido algún tipo de problemas, me gustaría que lo comentes para poder ayudarte. Ahora sí, vamos al módulo número 2. En este segundo módulo nosotros vamos a aprender a importar nuestros datos a Power BI. Vamos a aprender a obtener estos datos ya para trabajarlos en nuestro programa. Bien, vamos a revisar rápidamente esta ventanita flotante que tenemos acá. A la mano izquierda, miren, tenemos las primeras opciones para obtener los datos, ¿no? Si damos un clic en la primera opción, que es obtener datos, nos va a mostrar una serie de herramientas para importar diferentes tipos de base de datos. En orígenes recientes vamos a observar todos los trabajos
que hemos venido realizando recientemente. Y lo mismo aquí en abrir otros informes. A la mano derecha también lo pueden revisar, tenemos algunas novedades y actualizaciones que trae Power BI. Dando un clic les va a llevar directamente a su página. Lo mismo, tenemos un blog, tenemos por acá foros y tenemos también tutoriales para que tú sigas aprendiendo. Bien, voy a cerrar esta ventanita y ahora sí vamos a importar nuestros datos. Tenemos tres opciones para llegar al mismo camino. Miren, la primera es acá que dice obtener datos. Si damos un clic nos ofrece, miren, nos ofrece todas estas opciones de diferentes bases de datos, ¿no? Tenemos el más clásico que es el libro de Excel, tenemos también del mismo trabajo de Power BI, tenemos también de SQL, textos, no sé, textos también delimitados por coma, desde una web, etcétera. Bien, si quisiéramos Excel, la primera opción, entonces tendríamos que elegirla, ¿no? Como también podemos importar acá a la derecha, miren, dice el libro de Excel, acá lo tenemos. Y acá abajito también dice importar datos de Excel. Nosotros vamos a trabajar con una base de datos de Excel y ustedes obviamente ya lo tienen que tener descargado. El link para descargar, no se olviden, está en la descripción de este video. Yo le voy a dar un clic en importar datos de Excel y miren, por acá tengo diferentes bases de datos. Yo le voy a dar un clic en esta que dice B de clientes. Vamos a trabajar con esta base de datos. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar abrir para analizar rápidamente cómo está estructurada estos registros, ¿no? Esta base de datos es de clientes de una tienda y miren, acá en la primera columna tenemos los códigos. En la segunda columna tenemos los nombres de nuestros clientes, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos las edades de nuestros clientes, la dirección donde vive, la ciudad donde vive, tenemos su teléfono, su correo electrónico, la fecha que se dio de alta este cliente y también tenemos el grupo de clientes. En grupo de clientes, miren, tenemos acá las diferentes categorías. Cuando es una O, estamos hablando que el cliente es ocasional. Acá tenemos una descripción, miren, clientes que compran por primera vez o lo hacen ocasionalmente, pero sin una frecuencia establecida. Luego tenemos clientes de compra regular, que lo vamos a representar por una R. Tenemos clientes de compra frecuente con una F y clientes embajadores. Son clientes que recomiendan el producto. Se representa con una E. Bien, y aquí lo tenemos, miren, aquí lo tenemos. Todos estos son las categorías de nuestros clientes. Tenemos 1000 registros, ¿ok? Con estos 1000 registros, en realidad la base de datos está un poco pequeñita, pero vamos a trabajar con estos datos. Bien, vamos a importar, ahora sí, vamos a ir nuevamente al Power BI y lo único que hacemos, le damos en abrir. Esperamos unos cuantos segundos y nos aseguramos que no nos bote ningún error hasta el momento. Miren, aquí tenemos las diferentes hojas. Miren, vamos a abrir el Excel, acá está el nombre de las hojas, ¿no? Miren, acá tenemos registros y tipos de cliente. Y eso mismo te tiene que aparecer acá. Acá están, miren, registros y tipos de clientes. Es muy probable que también te aparezcan las tablas. En este caso no tiene, se podría decir, el formato tabla. Simplemente está como un rango de datos, ¿no? Es por eso que acá no te aparecen las tablitas. Pero miren, con dar un clic, con marcar un check, por ejemplo en registros, aquí te carga automáticamente todo el rango de datos de Excel. Si damos también acá en tipos de cliente, miren, acá te carga esta segunda columnita. Pero yo no quiero trabajar con tipos de cliente porque ahí no está mi base de datos, ¿no? Esto es referencial, ¿ok? Es referencial tipos de clientes para que sepan las categorías, ¿no? Cliente de compra regular con una R y eso lo obtenemos en esta columna. Luego, para realizar nuestros reportes y visualizar qué tipos de clientes son lo que tenemos en la empresa. Bien, vamos a regresar acá, así que voy a desmarcar, miren, voy a desmarcar tipos de clientes, solamente me quedo con registros. Acá abajo nosotros tenemos tres opciones. Una que es cargar, o sea, ya para llevar nuestros datos a Power BI. La segunda es transformar nuestros datos, que nos va a ayudar, se podría decir, a ordenar, a limpiar, para luego
generar los reportes sin ningún problema. Bien, y la última opción que es cancelar, que es, obviamente no le vamos a utilizar. Yo le voy a dar en cargar y en el módulo número 3 vamos a ver ya transformar, modelar estos datos. Bien, le vamos a dar en cargar y miren, vamos a esperar unos segundos hasta que nos cargue. No nos tiene que saltar ningún error, eso quiere decir que todo está correctamente. Bien, si nos vamos a la derecha, miren, si nos vamos a la derecha, aquí en campos, aquí miren, obtenemos la hoja de Excel. Vamos a dar un clic y miren, acá están todos los campos de mi tablita Excel que estamos trabajando. Quiero que observes que tenemos ciudad, correo electrónico, dirección. Aquí te van a aparecer todos los encabezados. Si nos vamos a Excel, miren, acá los encabezados están de color amarillo, miren. Y todos estos campos los vamos a tener donde... aquí en Power BI, a la derecha en campos, para luego trabajar uno por uno. Bien, a la izquierda, miren, a la izquierda tenemos acá, por ejemplo, el informe, que todavía no lo vamos a ver, y por acá tenemos los datos. Miren, si le damos un clic en datos, acá ya nos carga, miren, la base de datos con la que vamos a trabajar, ¿no? Y por acá también tenemos el modelo, que más adelante lo vamos a ver. Bien, vamos a trabajar solamente con datos y informes por ahora. Bien, yo me voy a quedar hasta acá en este módulo y en el siguiente que viene ya vamos a pasar a transformar nuestros datos. Vamos con el módulo número 3. Aquí nosotros vamos a transformar nuestros datos. Vamos a realizar algunos ajustes a la tabla Excel que ahora ya lo acabamos de importar a Power BI, ¿no? Vamos a dar forma a estos datos agregando alguna columna, quitando de repente otras columnas o de repente cambiando algún tipo de dato u otra cosita que puede saltar a la hora de transformar nuestros datos. Bien, ¿cómo hacemos eso? Miren, vamos a ir acá, nos aseguramos en estar a la mano izquierda en informes y en el centro dice consultas, en el grupo consultas. Damos un clic en transformar datos y automáticamente les va a saltar el editor de Power Query. Bien, acá nosotros vamos a ver qué datos podemos transformar. Miren, yo voy a pasar primero a ver qué columnas de repente no me sirven para este reporte. Miren, por ejemplo, yo acá tengo una columna de fecha de nacimiento. A la derecha tengo la edad. Pienso que para este informe la fecha de nacimiento no lo veo útil, así que lo voy a quitar. Clic derecho y le damos en quitar. Bien, ya se eliminó. Vamos pasando a la siguiente columna y acá tenemos edad, pero miren, no está, se podría decir un número entero, no está con decimales. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Le vamos a dar un clic donde dice 1.2, un clic acá y le vamos a seleccionar donde dice número entero. Un clic acá. Miren, ahora sí, ya tenemos un número entero, ¿no? Todos estos datos se van a modificar, se van a transformar para que no tengamos problema cuando estamos creando los reportes. Bien, vamos más a la derecha. Miren, tenemos dirección, ciudad, teléfono, correo. Miren, para este ejemplo también el correo no lo veo necesario, bien, porque no vamos a generar ningún reporte con correos. Así que le voy a dar clic derecho y le vamos a dar en quitar. Bien, vamos con el fecha de alta, ¿no? Cuando ese cliente fue registrado. Miren, acá tenemos el día, el mes, el año y la hora, ¿no? Para mí lo más conveniente de repente sería poner solamente el año para así tener un reporte más conciso, ¿no? Y no con tantos números o meses y días diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Solamente quiero el año. Miren, vamos a seleccionar la columna, vamos a agregar una nueva columna. Voy a ir acá a la pestaña, agregar columna y a la derecha vamos a buscar, miren, este grupo que dice de fecha y hora, un clic, vamos a ir a año y nuevamente vamos a dar un clic en año. A la derecha ya tenemos acá el grupo, o la columna, perdón, que dice año. Vamos a dar dos veces clic y le vamos a poner año de alta. Bien, y enter. Esta columna que dice fecha de alta, yo pienso que ya no me sirve, así que le doy clic derecho y le damos en quitar. Bien, ahí lo tenemos. Luego de eso, acá tenemos el grupo de clientes. Miren, para algunos de repente ese reporte
con la primera letra puede ser un poco confuso, así que le vamos a cambiar. Bien, vamos a venir al Excel, es de donde importamos los datos. Vamos a ir a la pestaña tipos de cliente y a la derecha, miren, acá están los tipos de cliente, ¿no? La O representa cliente ocasional, la R regular, la F frecuente y la E embajador. Vamos a cambiarlo, ¿bien? Para que nuestro reporte salga, bueno, sea muy entendible. Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice reemplazar los valores. Damos un clic acá, les va a saltar esta ventanita y la F vamos a poner primero, este es un cliente frecuente. Podríamos de repente poner cliente frecuente, ¿no? Pero yo le veo muy largo dos palabras. De repente les incomoda a la hora de trabajar con los gráficos, a la hora de crear los reportes. Así que le voy a dejar solamente frecuente. Acepto. Nuevamente clic derecho, reemplazar los valores. Y acá ahora voy a poner la O y este es un cliente ocasional, que se va ocasionalmente. Le doy a aceptar y nuevamente clic derecho, reemplazar los valores y vamos ahora con la R, es un cliente regular, ¿no? Y le damos en aceptar. Clic derecho, reemplazar los valores y solamente me faltaría la E de embajador y le damos en aceptar. Ahora sí, miren, yo pienso que ya está todo, ¿no? Ahora sí, miren, el año de alta, acá el año de alta, para que no tengan problemas, porque es un año, lo más recomendable es que lo transformen a texto, ¿bien? Porque si lo dejan como número, acá está como número entero, miren esto donde dice 1, 2, 3, damos un clic, es muy posible que en algunas ocasiones te sumen los años, ¿no? Y para evitar eso le vamos a dejar en texto, un clic en texto, ¿bien? En grupo de cliente, a ver, en grupo de cliente está ABC, está como texto, me parece muy bien. Teléfono también está ABC, me parece bien porque tiene paréntesis. Ciudad también está como texto, ABC. Dirección, ABC. Edad, miren, edad lo tenemos como número entero. O también le podríamos poner como texto, ¿no? Así como el año. Pero le vamos a dejar en número entero, a ver si nos ocasiona algún problema y vemos cómo lo solucionamos para tener una segunda alternativa de solución. Bien, el nombre completo también está como texto y el ID también está como texto, miren, porque contiene números y letras. Bien, ahora sí. Recuerden, miren, que todos los cambios que se haga aquí en el editor de Power Query de Power BI, este es el editor, el que estoy moviendo, todos los cambios no va a afectar a esta hojita, ¿ok? A la hoja de Excel. Los cambios solamente lo vas a ver en Power BI. No te edita nada de lo que es en tu hoja Excel. Bien, pero, en cambio, si tú de repente al final quieres agregar algún nuevo cliente, lo agregas y automáticamente aquí en el Power BI tendrías que ir, miren, vamos a cerrar primero esto, le damos, miren, pestaña inicio, cerrar y aplicar, un clic acá. Le damos cerrar y aplicar y en caso, miren, ya me cargó, en caso de que tú quieras actualizar tus datos, miren, simplemente nos iríamos acá al centro donde dice consultar y le damos en actualizar. De esa manera se van a agregar nuevos registros desde Excel a Power BI. Vamos con el módulo número 4 donde vamos a ver el modelado de datos, donde se encuentra en la parte superior en la pestaña modelado, aquí al costado de insertar. Vamos a dar un clic acá y a la izquierda tenemos las herramientas principales. Vamos primero con esta que está deshabilitada, que dice administrar relaciones. Aquí nosotros vamos a relacionar nuestras tablas para combinarlas y sacar un mayor provecho de su información. Miren, ¿dónde están estas tablitas? Acá a la izquierda dice modelo. Damos un clic en modelo, miren, acá está, un clic. Y acá nos tienen que saltar, nos tiene que aparecer todas nuestras tablas de las que importamos a Power BI, ¿no? Miren, por ejemplo, yo voy a abrir acá Excel y la única tabla que importamos es esta. Solamente yo tengo los registros de mis clientes. Este registro tiene, miren, estos clientes, perdón, tienen un código, un nombre, fecha de nacimiento, edad, dirección, etcétera. Solamente son datos de clientes. Si yo de repente en un futuro quisiera, por ejemplo, relacionar
esta tablita, o sea, este Excel con otra tabla, entonces miren, lo que tendría que hacer es crear de repente otra hoja. Y acá a mis clientes quisiera saber de repente qué compras ha hecho. Creo la hoja compras y cómo lo relaciono mediante el código. El código que no se tiene que repetir, el código es único. Y nos vamos acá y lo pegamos, ¿no? Por ejemplo, miren, estas serían todas las compras de este cliente. Bien, y acá pondría de repente el producto, el precio, la cantidad, etcétera. Esta tabla que yo he creado, que se llama compras, ya la tuviéramos que ver acá. Miren, acá estuviera a su costado y estuvieran relacionadas, ¿no? De esta manera pudiera saber qué cliente tiene, no sé, la mayor cantidad de compras o qué compras ha hecho, etcétera. Bien, para eso sirve la tabla de relaciones. Para combinar nuestras tablitas, ¿no? Vamos a ir acá a la derecha, mira, perdón, a la izquierda, vamos a subir un poquito, donde dice datos. Para que sepan, acá en datos es como un Excel, prácticamente, donde podemos hacer filtros. Por ejemplo, si yo me voy a edad, miren, si me voy a edad y selecciono el primero que dice orden ascendente, damos un clic, me va a cambiar los datos, ¿no? Si me voy nuevamente a edad, me voy a filtrar filtros de número y podría poner es igual que, ¿no? Por acá podría poner, quiero saber mis clientes que tengan 40 años. Le doy en aceptar y miren cómo ya me acaba de filtrar. Esta vista de datos no afecta para nada a tu informe. No afecta para nada de repente, no sé, a tu hoja de cálculo Excel. O sea, no te cambia para nada, ¿ok? O sea, simplemente es para que tú tengas una vista rápida y para que realices filtros rápidamente. ¿Qué más cosas podemos ver acá? Por ejemplo, si yo doy un clic nuevamente en la columna edad, en la parte superior, perdón, acá donde dice herramientas de columnas y tenemos herramientas de tablas. Mira, si nos vamos a herramientas de columnas, de repente pudiéramos cambiarle por porcentaje. Miren, rápidamente damos un clic y automáticamente ya se cambió. Damos un clic nuevamente y vuelve a su normalidad. Ahí lo tenemos. Y de repente quisiéramos ponerle decimales. Le voy a poner 2, presiono Enter. Miren, ya me cambio. Le quiero poner 3 decimales, presiono Enter. Nuevamente ya me cambio. Y si quiero volver, presiono el número 0 y presiono nuevamente Enter, ¿no? Acá a la derecha también tenemos más opciones que pueden ser usadas intuitivamente, ¿no? En resumen, por ejemplo, podríamos elegir una suma, un promedio, un mínimo, máximo, recuento, etcétera. En conclusión, esta opción de datos te sirve para que realices tus filtros, pero de una manera súper rápida. Bien, vamos a ir nuevamente acá a informe. Damos un clic en informe, vamos a volver a modelado de datos, un clic en modelado, y acá también tenemos esta opción que es, ya se podría decir, de intermedio a avanzado, ¿no? A ver, perdón, donde tenemos la creación de la nueva medida. Acá nosotros vamos a escribir nuestras fórmulas DAX, nuestras expresiones DAX para calcular un valor a partir de nuestros datos. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Este modelado lo vamos a ver en un curso ya más avanzado, pero para este curso básico nos vamos a quedar hasta aquí. El siguiente módulo ya nosotros vamos a trabajar con el informe. Ya nosotros por fin vamos a ver cómo va a quedar nuestros datos con los gráficos que tenemos acá a la derecha. Veamos el módulo número 5. Aquí nosotros vamos a aprender a trabajar con las visualizaciones. Las visualizaciones son nada más y nada menos que los gráficos. Y lo único que vamos a hacer es insertarlos de una manera súper fácil y rápida, donde nosotros vamos a crear o vamos a insertar estos gráficos para luego crear nuestro dashboard, ¿no? Miren, a la izquierda lateral, ya lo habíamos visto en los módulos anteriores, tenemos la primera opción que dice modelo. La segunda opción tenemos acá esta que dice datos. Y acá arriba tenemos la tercera opción que dice informe. Si nosotros damos un clic acá, miren, aquí es la zona donde vamos a trabajar todos los gráficos. Aquí es donde vamos a presentar nuestro informe. ¿Dónde están estos gráficos? A la mano derecha, aquí lateral, tenemos este pequeño grupo que dice visualizaciones. Abajito tenemos todos los gráficos que son muy similares
a los de Excel, ¿no? Por ejemplo, tenemos gráfico de barras apiladas, tenemos gráfico de columnas apiladas, luego también tenemos por acá el gráfico de líneas, miren acá también gráfico de áreas apiladas, dispersión, tenemos el circular, tenemos anillos, etcétera. Bien, todos estos gráficos vamos a utilizar de acuerdo a lo que queremos presentar. Pero antes de crear nuestro informe, nosotros tendríamos que tener bien en claro qué es lo que queremos mostrar, qué datos estadísticos, qué resultados queremos agregar a estos gráficos. Vamos a ir acá, miren, vamos a ir acá a datos, donde está nuestra tablita, y vamos a analizar esta tabla que tiene estas columnas, ¿no? Recuerden que esta tabla o esta base de datos es sobre los clientes de una empresa. Los clientes quiere decir que no tiene ventas, no vamos a tener que sumar nada, pero si analizamos un poquito, ¿qué reportes podríamos sacar? Miren, acá tenemos el nombre, tenemos su edad, qué edad tiene ese cliente, tenemos de qué ciudad es, a qué grupo pertenece, si es un cliente regular, ocasional, frecuente, qué año se dio de alta, el ID, que no lo vamos a utilizar todavía, tenemos la dirección y tenemos el teléfono. Bien, yo voy a anotar por acá en un bloc de notas, a ver qué datos estadísticos quisiéramos mostrar en nuestros gráficos. Lo primero, pienso yo, miren, podríamos de repente agregar los tipos de clientes. Bien, vamos a poner tipos de clientes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje son clientes regulares, ¿no? ¿Qué porcentaje son clientes ocasionales? O de repente quisiera mostrar el número de clientes regulares, cuántos clientes son ocasionales, etcétera. Bien, aquí tenemos ya nuestro primer gráfico, tipos de clientes. Pueden ser porcentajes o también pueden ser numéricos, ¿no? El segundo gráfico o informe o reporte que quisiera mostrar podría ser, por ejemplo, los clientes que se dieron de alta en los diferentes años. Miren, acá está. Acá tenemos esta columnita año de alta. Quiero saber, por ejemplo, qué clientes se dieron de alta en el 2021, en el 2020, 2019. O de repente quisiera saber qué clientes se han dado o en qué año se han dado más números o más altas de nuevos clientes, ¿no? Entonces voy a poner por acá cuántos clientes se dieron de alta por año. Este es mi segundo gráfico. Mi tercer gráfico para mi dashboard, podríamos también agarrar las edades, ¿no? Quiero saber qué edades tienen mis clientes. Entonces voy a poner por acá edad de mis clientes. Bien. Y cuarto, ¿qué más podríamos de repente sacarle provecho a esta tablita? Podría ser de dónde son mis clientes. Miren, acá están las ciudades. Quiero saber qué ciudades o qué porcentaje mayor lo tienen por ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Pasco quisiera saber cuántos clientes tengo, en Lima cuántos clientes tengo, en Tumbes cuántos clientes tengo. Entonces le voy a poner por acá de dónde, podría ser así, de dónde son mis clientes. O clientes por ciudad podría ser, ¿no? Clientes por ciudad, para saber ya sea el porcentaje o el número de clientes que tengo por ciudades. Vamos a poner ciudades. Ahora sí, bien, estos 4 gráficos me parecen que son suficientes. Se podría agregar más, pero aparte de los gráficos también vamos a agregar de repente segmentadores para que sea más dinámico. Bien, también podríamos agregar una tabla resumen para que nos muestren todos los datos de los clientes según los filtros. Ahora sí, ya miren, bajo este concepto, miren, vamos a crear nuestro dashboard. Así que nos vamos ahora sí nuevamente a informe y miren, vamos con el primero. Acá, tipos de cliente. Y le voy a poner guioncito, este es el que vamos a trabajar. ¿Qué gráfico nosotros podríamos trabajar? Miren, tipos de clientes, podríamos de repente agarrar un gráfico circular o un gráfico de barras, también podría ser un gráfico de columnas o de repente un gráfico de anillos. Vamos a ponerle el primero anillos. Damos un clic acá, miren, a la izquierda se les inserta
Este gráfico que lo puedes mover libremente a donde lo quieras acomodar, yo le voy a poner a la izquierda, ¿bien? Luego de eso, miren, ahora sí me toca agregar qué columnas o qué datos van a ir en este gráfico. A la derecha dice campos. Miren, campos. Vamos a abrir registros, que es el nombre de la hoja. Y aquí nosotros le vamos a arrastrar la columna que queremos que vaya en el gráfico. ¿Dónde lo arrastramos? Miren, acá abajo, abajo de los gráficos, tenemos leyenda, valores, detalles, informes, etcétera. Bien, con estos campos nosotros vamos a acomodar la información según lo que nosotros queremos. Miren, vamos primero con la leyenda. Lo primero que vamos a poner acá en leyenda es los tipos de cliente. Y la columnita se llama grupo de clientes. Acá lo tengo. Lo arrastro. Miren, puedo dar un clic también, pero les aconsejo que mejor lo arrastren. Se podría ir a otro campo, ¿no? Pero si se va a otro campo no hay ningún problema. Lo puedes arrastrar. Miren, si quiero llevarlo a valores, lo arrastro hacia abajo. O si quiero llevarlo a leyenda, lo arrastro a leyenda. Bien. Luego de eso tenemos los valores. Recuerden que esta tabla no tiene ni sumatorias, no tiene valores numéricos que se van a sumar. Pero lo que sí podríamos hacer es contar. Por ejemplo, voy a volver acá rápidamente. Yo puedo contar, por ejemplo, por nombre. Como son clientes, obviamente no se van a repetir. Podría también contar de repente por el ID, porque el ID no se repite de los clientes, ¿no? O también podría contar, a ver, ¿por qué más podríamos contar? Por correo, pero correo lo eliminamos, ¿no? Vamos a volver acá. Yo voy a contar por el nombre, ¿ok? Así que al nombre le voy a arrastrar a valores. Normalmente arrastraríamos a valores números, ¿no? Para que estos se sumen. O de repente le podríamos configurar ya sea un recuento, un porcentaje, etcétera. ¿Bien? Así que el nombre lo voy a arrastrar a valores. Y lo que va a hacer acá, al arrastrar el nombre a valores, me va a contar, ¿ok? Me está contando los nombres. Los nombres según el grupo de clientes. Y a la izquierda, miren, obtengo este gráfico. Que aparentemente aún suele tener muchos datos. Y obviamente no se ve muy bien. Lo que vamos a hacer en este módulo es insertar todos nuestros gráficos y los demás detalles que le vamos a agregar y después en el siguiente módulo vamos a configurar cada uno de ellos para que se vea mejor. Bien, miren, vamos a ponerles un nombre también para no olvidarnos. Así que miren, doy un clic en el gráfico, luego de eso me voy acá, miren a la derecha donde dice dar formato a su objeto visual. Le damos un clic. Y acá le damos a general, miren a la derecha también tenemos otra opción, general, un clic y luego vamos a ir donde dice título. Solamente vamos a cambiar el título para no confundirnos. Damos un clic acá y acá, miren acá está el título, lo vamos a cambiar, voy a borrar y vamos a poner por ejemplo tipos de clientes, bien, tipos de clientes. Presiono Enter, pero esperen por favor. Voy a bajar un poquito y le damos en alineación horizontal en el centro. ¿Ok? Le damos en el centro para que esté ya bien colocado. Presionamos Enter y ya está nuestro primer gráfico. Bien, acá lo tenemos. El primer gráfico es de tipos de clientes. Ahora vamos a crear el segundo gráfico. Que podría ser, a ver, vamos a verlo acá. ¿Cuántos clientes se dieron de alta por año? Quiero ver los clientes nuevos por años. Quiero saber qué años hemos tenido más registros de nuevos clientes en mi tienda. ¿Bien? Así que vamos acá y vamos a pensar qué tipo de gráfico nosotros podríamos aplicar, ¿no? En este caso, como son años, me imagino que van a tener varios datos. Y para ello yo recomiendo siempre una columna cuando son muchos datos, ¿bien? O son muchos años en este caso. Así que le doy un clic y miren, acá está mi gráfico. Le voy a arrastrar a la derecha porque seguramente hay muchos años. Y ahora sí, acá vamos a insertar los datos. Miren, ahora sí tengo el eje X, acá el eje X, el eje Y, leyenda, múltiplos, etcétera. ¿Bien? En el eje X nosotros vamos a insertar el año de alta, que lo tenemos acá, año de alta. Así que lo arrastramos y lo soltamos en el eje X.
Ahora sí. Luego, en el eje Y, vamos a contar nuevamente. Podríamos contar, no se olviden, por ID o por nombre, porque estos no se repiten. Pero yo le voy a contar por nombre, así que lo arrastro hacia abajo y lo pongo en el eje Y. Y miren que ya tengo acá mis datos, ¿no? Ya lo tengo. Obviamente sin color, sin estilo aún. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Vamos a poner, simplemente vamos a cambiar el título. No se olviden, miren, dan un clic en el gráfico. Nos vamos acá, dar formato a un objeto en el medio. Y a la derecha dice general, que casi no se ve, general, un clic. Y vamos a buscar donde dice título. Y acá nosotros vamos a ponerle el título, ¿no? Año de alta, a ver, de los clientes. Vamos a poner de los clientes. Año de alta de los clientes. Bien, le vamos a poner al centro o simplemente año de alta. Sí, le voy a dejar año de alta y le voy a poner al centro. Ahí lo tenemos, ya está el segundo gráfico. Vamos ahora sí con el tercer gráfico. ¿Qué es el tercer gráfico? Edad de mis clientes. Quiero saber qué edades o qué edad tienen mis clientes, ya sea por rangos. Vamos a ver qué gráfico utilizamos. Bien, en este tipo de gráficos podríamos también utilizar el circular. También nuevamente el gráfico de anillos, gráfico de líneas, o vamos a utilizar este gráfico de barras apiladas. Bien, vamos a utilizar este gráfico. Gráfico de barras apiladas, doy un clic, ya me insertó. Bien, ahora sí. Miren, no se olviden, damos un clic acá en el gráfico de barras apiladas y a la derecha vamos a insertar nuestros primeros datos, ¿no? O nuestras columnas. Como son edades, yo voy a arrastrar edades al eje Y. Miren, lo arrastro al eje Y. Ya me aparece edad. Y luego, a ver, vamos a contar. Miren, vamos a contar con nombre de completo, ¿no? Lo arrastramos al eje X. Lo suelto y tiene que decir acá recuento de edades. Y ahí lo tenemos, miren, ahí lo tenemos. Acá está nuestro gráfico de edades. Luego lo vamos a configurar para que se vea mejor. Bien, vamos a configurar también de repente este eje Y. Miren que no se aparecen por rangos, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a cambiar primero el título para no olvidarnos. Damos un clic, nos vamos, el mismo paso, dar formato a un objeto visual, nos vamos a general, nos vamos a título y acá nosotros le vamos a poner un título, ¿no? ¿Qué le podríamos poner? A ver, clientes por edad, ¿no? Podría ser clientes por edad. Sí, vamos a poner clientes por edad. Le vamos a poner al centro y lo vamos a dejar por mientras como está. Vamos a insertar nuevamente el último gráfico que tengo acá, que son clientes por ciudad. Quiero saber cuántos clientes tengo de acuerdo a la ciudad que yo seleccione, ¿no? Ahora sí, vamos a buscar qué gráfico sería el más adecuado. Yo utilicé, creo que el gráfico de áreas, sí, el gráfico de áreas apiladas. Bien, vamos a utilizar, le damos un clic, miren, ya lo tengo por acá, le voy a hacer más pequeñito. ¿Y qué datos vamos a utilizar, no? En el eje X van a ir las ciudades, ok, arrastramos la ciudad. Ahí lo tenemos. Y en el eje Y, no se olviden por qué va a contar, ¿no? En este caso, por nombre, tiene que salir recuento. Y ya lo tengo, ¿no? Ahí está, miren, ya lo tengo. Ahí lo tenemos. Luego le vamos a configurar para que aparezcan los numeritos en cada ciudad. Bien, ahora sí. Damos un clic, le vamos a cambiar de título, nos vamos al medio, dar formato a su objeto visual. Nos vamos donde dice general, nos vamos a título y acá le vamos a poner un título, ¿no? En este caso vamos a poner clientes por ciudad. Bien. Vamos a bajar, alineación horizontal, le ponemos al centro y ya lo tenemos. Bien, miren, acá están los 4 gráficos que lo insertamos súper rápido. Lo único que hicimos es poner las columnas que queremos que se muestren en el gráfico, ¿no? En la mayoría, el primer dato que se pone, miren, en la mayoría es lo que queremos mostrar. Acá, por ejemplo, el tipo de cliente. Acá, por ejemplo, miren, a ver, perdón, voy a salir de esto. Acá, por ejemplo, en este gráfico de columnas, lo primero que pusimos es el año de alta, que es lo que quiero que se muestre, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos ahora sí a mostrar, por ejemplo, un resumen.
Lo que te va a resumir todo, si de repente quieres saber su correo, quieres saber su teléfono, según la selección que hagas en el gráfico, porque tú puedes seleccionar, por ejemplo, uno, miren, y todos los gráficos cambian. Puedes seleccionar por acá, por ejemplo, miren, y todos los gráficos cambian, ¿no? Esa es su ventaja de estos gráficos, que lo puedes utilizar rápidamente. Presionas la tecla Escape y todo se vuelve a la normalidad. Pero yo quiero saber sus datos. Entonces, el resumen. Entonces me voy a tabla. Doy un clic en tabla. Y miren, acá está mi tablita. A ver, le voy a hacer un poquito más grande. Más grandecito. A este también un poco más grande. Y acá está mi tabla, ¿no? Acá lo único que tenemos que hacer es agregar uno por uno. Por ejemplo, quiero la ciudad. Quiero la edad. Quiero el grupo de clientes a que pertenece. Nombre completo y su teléfono. Nada más, me parece que ahí está bien. A ver, o le vamos a quitar de repente el tipo de cliente le vamos a quitar, bien, para que no sea muy grande. Y ahí lo tenemos, miren, este es un breve resumen que si yo, por ejemplo, selecciono el año 2006, automáticamente solamente me arroja, miren, los datos del año 2006. Y el resumen también ya cambió. Y todos estos datos son del año 2006, ¿no? Lo mismo pasa si selecciono algún tipo de cliente, ya sea ocasional, frecuente, embajador, etcétera, ¿no? Voy a salir con la tecla Escape, y vamos a agregar, a ver, voy a seleccionar todos estos y le voy a bajar un poquito más, ¿bien? Lo que voy a hacer ahora es poner unos segmentadores. Estos segmentadores me van a ayudar a filtrar la información. ¿Dónde están? Están acá. Miren, acá lo tengo. Bien, acá está. Se llama segmentación de datos. Doy un clic y miren, me aparece de tal forma. Le voy a hacer más pequeñito porque va a ir arriba como si fuera un botoncito. Y acá nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, quiero filtrar por tipos de cliente. Así que selecciono por acá tipos de cliente. O de repente también por año de alta. A ver, vamos a poner año de alta primero. Miren, acá está. En realidad está con otro formato, después lo vamos a cambiar, pero te permite filtrar. Miren, si doy un clic, automáticamente todo cambia. Bien, le voy a quitar el clic y vuelve a la normalidad. Esta es otra opción para manipular todo el dashboard de una manera más dinámica. Vamos a insertar otro segmentador. Un clic, miren, le voy a hacer más pequeñito y lo traigo por acá. A ese también va a estar arriba. Ojo, esta es una forma de visualizar la segmentación. Existe varias opciones, vamos a ver cuál la podemos adaptar rápidamente, bien, pero esta no me parece la más adecuada. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Damos un clic acá y en este caso, por ejemplo, quiero mostrar por ciudad, le doy un clic y acá voy a tener el filtro para seleccionar por ciudad. Bien, vamos a insertar un segmentador más. A ver, lo tenemos por acá. Y en este caso, ¿qué más podría seleccionar? Por edad también, sí, por edad. Así que lo seleccionamos. Miren, a ver, acá cambia un poquito. Miren, hay una bolita y esta bolita lo pueden mover rápidamente, ¿no? Y de esta manera podemos filtrar por diferentes rangos de edades. Esto también se puede modificar, el aspecto, la forma como manipulamos los datos. Eso lo vamos a ver después, ¿bien? Vamos a insertar el último segmentador y vamos a ver cuál me falta, ¿no? A ver qué me falta. A ver, más pequeñito. Creo que me falta tipos de clientes. Doy un clic y selecciono tipos de clientes. A ver, grupo de clientes se llama acá. Doy un clic y acá tengo los diferentes grupos de clientes para realizar mis filtros. Pero el aspecto lo vamos a cambiar en el siguiente módulo. Me voy a quedar hasta acá y en el módulo o en el siguiente módulo vamos a mejorar su aspecto visual para que sea más llamativo y vamos a hacer algunas configuraciones para que no haya, por ejemplo, como en este caso, muchos números, ¿no? Y el gráfico sea más grande y nos muestre más información. En este módulo número 6 nosotros vamos a cambiar el aspecto visual de nuestro dashboard que estamos creando. También vamos a configurar algunos elementos que nos trae cada uno de estos gráficos para que se vea más ordenado, para que se vea más llamativo. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ir acá a la pestaña Ver. Damos un clic en Ver y a la izquierda, miren, acá tenemos algunos temas
que nosotros con dar solamente un clic, miren, automáticamente todo cambia. Bien, vamos a elegir otro, por ejemplo este azulito, miren, nos pone otro color de fondo. O podríamos elegir este también que llama la atención, ¿no? Que se llama eclosión. Doy un clic y miren, ya tengo otro modelo muy rápidamente, otro tema, perdón. Bien, vamos a ajustar el tamaño. Ahora sí que se ve el fondo negro, ¿no? O el fondo blanco, perdón. Miren, voy a comenzar con los segmentadores, que lo tengo arriba. A ver, miren, se seleccionó uno, le voy a hacer más grandecito, podría ser así. A este también le voy a pegar un poco, miren, le voy a jalar más a la derecha para que todo esté, se podría decir, ordenado, ¿no? El mismo tamaño, tanto en separación, miren, este está un poco más, con la tecla le traigo a la derecha. Bien, ahí podría ser. Vamos con tipos de clientes, miren, le voy a pegar un poquito más. Y le voy a traer hasta acá. Aquí mi gráfico de columnas también lo hago más grandecito. Lo mismo con clientes por edad. A ver, miren, lo traigo por acá. Podría quedar ahí. A ver, sí, acá. Clientes por ciudad. También estoy ajustando su ancho y su alto, ¿no? Y acá el resumen. Acá tengo el resumen y lo voy a traer por acá. Me parece que ahí ya está todo bien cuadradito, ¿no? Lo que ahora vamos a hacer es cambiar los segmentadores que les había comentado en el módulo anterior. Doy un clic, por ejemplo, en año de alta y a la derecha, acá tenemos el grupo de visualizaciones. Vamos a dar un clic nuevamente donde dice dar formato a su objeto visual. Doy un clic y vamos a buscar esta opción que dice la primera, configuración de la segmentación. Doy un clic. Acá abajito se les abre esta otra opción que dice lista vertical. Si yo doy un clic acá, miren, tengo tres modelos de listas. Por ejemplo, tengo la mosaico. Si doy un clic, miren, ya cambió su aspecto. Si le selecciono menú desplegable, no doy un clic y tengo el menú desplegable, que es el que vamos a utilizar porque nos familiarizamos más con los menús desplegables también que tienen Excel, ¿no? Vamos a trabajar con este. Lo mismo hacemos con ciudad, doy un clic y automáticamente ya solamente cambio a menú desplegable. Doy un clic y ya cambió. Lo mismo pasa acá, miren, con las edades. Seleccionamos, por ejemplo, miren, menú desplegable. Acá tengo edad y tengo las diferentes edades. Si yo doy un clic, ya me empieza a trabajar, miren, ya me empieza a trabajar mis gráficos o en conjunto mi dashboard, ¿no? Si presiono la tecla control, puedo seleccionar, por ejemplo, de 27 a 28 años, de 26 a 27 años, de 25, 26, 27 y 28 años. Bien, voy a deseleccionar todo y vamos ahora sí con el último, con grupo de clientes. Al grupo de clientes también le vamos a poner menú desplegable. Ustedes también podrían elegir, no se olviden, el mosaico, que son como cuadraditos y pueden desplegar a la derecha y a la izquierda, ¿bien? Pero vamos a trabajar con uno solo, que es el menú desplegable. Hasta ahí ya tenemos los segmentadores en la parte superior. También le podríamos cambiar el color de fondo o le podríamos poner solamente un fondo al título. Eso lo vamos a ver también al final, a ver, para que sea más llamativo. Vamos ahora con este gráfico que no me gusta nadita, que es tipo de clientes, que es el gráfico de anillos, ¿no? A ver, sí, es el gráfico de anillos. Ahí lo tenemos. Damos un clic, nos vamos a la opción que está acá en el centro. Damos un clic, dar formato a su objeto visual. Y acá en leyendas, miren, leyendas son estos que están acá, que dicen ocasional, frecuente, regular, embajador. Vamos a dar un clic en leyenda y yo le voy a poner, o le quiero poner en la parte superior, pero al centro. Así que doy un clic y busco superior izquierda, arriba en el centro. Dice, miren, este es el que yo quiero utilizar. Arriba en el centro le doy un clic y miren, ya está en la parte superior. Pero acá hay esta palabrita que es el nombre de la columna, que no se ve muy bien, ¿no? Le vamos a quitar. Me parece que está en texto, no, me parece que está en título, sí, acá en título, ahí lo tenemos. Así que lo borramos, miren, lo borramos y ya desapareció. En caso de que los textos estén muy grandes, también lo podemos cambiar. Aquí, miren, en texto, damos un clic, le vamos a hacer más pequeñito, miren, más pequeñito. También le podríamos poner de repente cursiva y de repente negrita, y ahí lo tenemos. Bien, ahora sí, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar
la leyenda y ahora lo que yo quiero hacer es cambiar la etiqueta de datos que me aparecen los números y los porcentajes. Aquí tengo que definir con qué quiero trabajar. Yo voy a trabajar con números ya que no son muchos los datos y voy a ir a etiqueta de datos. Acá lo tenemos y miren acá en la posición valores, acá en valores también vamos a poder cambiar el color, pero a ver, lo tenemos contenido, sí, acá en contenido de la etiqueta vamos a seleccionar, por ejemplo, solamente valor de datos, si solamente queremos números, valor de datos y ya se cambió. Si queremos cambiar la ubicación, por ejemplo, doy un clic en posición, le puedo poner en interna, miren que se pone en el centro de mi gráfico de anillos. Eso ya es de libre elección. Yo le voy a poner externa, pero le voy a poner negrita y le voy a poner cursiva para que resalte un poco más. Bien, tenemos más opciones por acá que lo podríamos ir viendo con solo ir probando. Bien, y el gráfico se va a actualizar automáticamente. Veamos ahora sí el gráfico que está a la derecha, que es el gráfico de columnas. Y lo que nos está mostrando acá es el año que se han dado de alta los clientes. Bien, a ver, vamos a borrar primero. Miren, acá aparece otro título que dice año de clientes, que es año de alta, perdón, que se repite. Y esto es el eje X. Bien, así que damos un clic en el gráfico, nos vamos directamente acá donde dice dar formato, damos un clic y luego de eso vamos al eje X. Vamos a ir a título, a ver dónde está, acá está título y acá miren en texto de título lo vamos a borrar y vamos a presionar enter y ya se acaba de eliminar. Bien, para que las líneas se vean más gruesitas y se puedan observar porque ahora está con puntos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a líneas de cuadrícula, damos un clic y vamos a poner en reemplazo de estos un sólido. Yo le quiero poner un color negro, esto es opcional, pero para que resalte más. Bien, yo le voy a dejar hasta ahí las líneas de cuadrícula y ahora vamos a ir a etiquetas de datos. Esto sí me interesa, le voy a habilitar, doy un clic acá, miren, voy a abrirlo y en serie vamos a dejarlo en todas. Opciones horizontal, ¿sí? Miren, si yo le pongo vertical va a cambiar de sentido los numeritos, ya cambió. Le voy a dejar en horizontal. En posición vamos a poner extremo interior. Miren, ya está en el centro, ¿no? A ver, valores, vamos a cambiarlo. A ver, le voy a poner negrita, ¿sí? Para que sea un poco más gruesita. En color me parece que está bien eso. Y en fondo, acá en fondo sí quiero cambiarlo. A ver, en fondo le voy a habilitar. Y le voy a poner un color negro. Voy a quitar la transparencia, miren, un poquito más suave, más transparente. Y creo que ahí estaría bien. Bien, esta configuración es lo único que vamos a hacer acá con los gráficos de barras. Ya si en adelante se presenta otra cosita, lo vamos a ir modificando rápidamente. Veamos el siguiente gráfico que es clientes por edad. Lo tengo por acá, pero me estoy dando cuenta que nos estamos olvidando del título del eje Y, que dice acá recuento de nombre completo. Bien, vamos a cambiarlo eso. Miren, damos un clic nuevamente acá. Vamos a ir, no se olviden, a la opción del centro, del medio, que es formato. Y vamos a buscar el eje, a ver, vamos a buscar el eje Y que está acá, el eje Y, bien, acá. Damos un clic y vamos a buscar en título, acá está título, vamos a poner un espacio, presionamos enter y ya se acaba de eliminar, tal y como estamos observando, bien. Esto es lo primero que vamos a hacer con el siguiente gráfico, que vendrían a ser las barritas, ¿no? Damos un clic acá. Nuevamente nos situamos en la opción del medio, que ya sabemos que es dar formato. Vamos primero al eje Y para borrar ese título, damos un clic, nos vamos a título, miren ya está abierto, y nos vamos a texto del título, damos un espacio, presionamos enter y ya se eliminó. Vamos a nuevamente cerrar esto, vamos al eje X para borrar también ese título, vamos a ir a título y acá en texto del título vamos a dar un espacio, presionamos enter y también ya lo acabamos de eliminar. Bien, ahora sí, lo que vamos a ver a continuación es, por ejemplo, vamos a ir al eje Y y acá en tipo le vamos a cambiar a categórico.
damos un clic acá y miren, ya acaba de cambiar su aspecto, ¿no? Lo que se hace acá también comúnmente es, por ejemplo, agregar una leyenda. Miren, ¿qué pasa si agregamos una leyenda? Vamos a ir acá nuevamente a formato visual, damos un clic, acá en formato visual, volvemos y acá tenemos la leyenda, miren, para agregar un tercer valor. Vamos a ver qué pasa. Si nos vamos acá a registro, damos un clic y nos vamos, por ejemplo, a ver qué leyenda le agregamos. Podría ser grupo de clientes. A ver, vamos a agregarle los tipos de grupos de clientes. Vamos a arrastrar a leyenda, lo soltamos y miren que ya nos acaba de cambiar, tal y como estamos observando, ¿no? Miren, acá tenemos, también podemos aplicar filtros y damos un clic en embajador y automáticamente todos los datos se van a poner los clientes únicamente que son embajadores, ¿no? Vamos a salir de esto. También lo mismo pasa, por ejemplo, si pongo en 36, la edad de 36 años, quiero saber, por ejemplo, qué clientes son o hay, por ejemplo, miren, en el año 2006, de 36 años se dieron de alta, ahí lo tenemos, resaltado, me parece que es 4, ¿no? Reencuentro 74. Solamente se dieron de alta 4 nuevos clientes, ¿no? Luego de eso, por acá también tenemos, miren, algunos resultados. Acá están todos los clientes de 36 años, como estamos observando, ¿no? Acá dice suma de edad, pero no nos está sumando. Bien, vamos a dar 2 veces clic para salir de acá. 2 veces clic, a ver, escape, 2 veces clic y ahora sí salimos. Bien, vamos a ir nuevamente aquí donde dice dar formato a su objeto visual y vamos a buscar en este caso la leyenda. Bien, para quitar esta palabrita que dice acá grupo de clientes, vamos a quitarlo, vamos a ir a leyenda y a ver, tenemos título y en título le vamos a gritar borrando. Bien, ahora sí, ya se eliminó. Si queremos de repente poner más pequeñitos los textos, como están acá, vamos a buscar por ejemplo en texto, vamos a hacerle más pequeñito, miren ahí lo tenemos, le vamos a poner cursiva y vamos a ver de repente si lo podemos poner al centro. A ver, no veo la opción, sí, acá está, posición, le vamos a poner superior arriba en el centro. Bien, y ahí lo tenemos. Podríamos poner también negrita, como es en el caso de arriba, y ahora sí. Vamos con el siguiente gráfico, que lo tenemos por acá, y lo primero que hacemos es quitar, no se olviden, los nombres a los ejes, tanto el X como el Y. Vamos primero con el eje Y, nos vamos a dar formato, nos vamos al eje Y, y aquí en título vamos a dar un espacio y lo borramos. Lo mismo hacemos con el eje X, vamos a ir a título, en texto del título, damos un espacio y lo borramos. Vamos a minimizar todo esto. Lo que podríamos hacer también, por ejemplo, acá es agregar algunos elementos. Bien, vamos a ir, por ejemplo, a líneas de cuadrícula, que es el fondo. Vamos a abrir y, por ejemplo, le podríamos poner un poquito más fuerte en negras. Miren, ya se resalta un poquito más, ¿no? A ver, ¿qué más podríamos ver? Podríamos poner también un control deslizante a la izquierda, miren, acá, para que puedan ampliar la información. Bien, pero creo que por ahora no es necesario. Líneas, la línea que está superior, le pueden cambiar también de color acá. Y a ver, marcadores. Bueno, los marcadores son exactamente los puntitos que me pinta. Miren, vamos a cambiarle y le vamos a poner un color. Por ejemplo, vamos a abrir color negro. Bien, para que resalte un poquito más. Si quieren más tamaño, agréguenlo acá. Miren, pero creo que está... el número 5 está bien, ¿no? Marcadores, etiqueta de datos. Miren, si agregamos etiqueta de datos aparecen los numeritos, ¿no? No le vamos a agregar, no me parece para esta oportunidad que deberían ir. Pero también tenemos acá, miren, total de etiquetas, que también agregan en la parte superior los valores. Bien, a ver, vamos a ver si lo podemos cambiar de tamaño. Sí, le voy a hacer más pequeñito y creo que ahí está. Le voy a poner color negro. Y lo vamos a dejar, yo pienso, ahí. Le vamos a poner cursiva y lo vamos a dejar ahí. Bien, esto, bueno, creo que hasta ahí vamos a ver este gráfico. Vamos ahora con la tabla resumen que está a la derecha. Si damos un clic, miren, si damos un clic, acá las opciones cambian un poquito. Pero si también nos damos cuenta, no tiene su título. Así que le vamos a poner su título ahora mismo.
Vamos a ir nuevamente acá a dar formato a su objeto visual, pero ahora vamos a ir a generales, que está a la derecha. Luego vamos a buscar el título, le vamos a habilitar y vamos a abrir. Donde dice texto, vamos a poner, por ejemplo, tabla resumen, por ejemplo, ¿no? Presiono Enter, ya me aparece el texto. Le voy a poner, a ver, número 14, le voy a poner al centro, pero esta vez, miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Le vamos a hacer esto a todos los gráficos para que resalte un poquito más. Color de texto, le voy a poner color blanco. Color de fondo, le voy a poner color negro. Bien, ahí lo tengo. Lo mismo voy a hacer con la tabla, el gráfico que está a la izquierda, perdón. Doy un clic y automáticamente ya está, miren, en dar formato, en general. Y lo único que hacemos es lo mismo. Le voy a poner número 12, color de fondo blanco, color de fondo negro, perdón. Color de texto blanco, color de fondo negro. Lo mismo con el gráfico de la izquierda. Damos un clic. Número 12, color de texto blanco, color de fondo negro. A ver, lo mismo con la tabla, perdón, el gráfico de año según el alta. Y vamos a dar, por ejemplo, número 12, color de texto blanco, color de fondo negro. Estamos haciendo exactamente lo mismo con todos los gráficos. Bien, en tipos de cliente hacemos lo mismo. Damos un clic y acá número 12, color de texto blanco, color de fondo negrita. Y ahí lo tenemos. Miren, si nosotros, por ejemplo, damos un clic en esas flechitas a la derecha para mostrar mejor. Bien, damos un clic y damos un clic. Miren, ya tenemos una vista más, se podría decir una mejor vista. Podríamos dar un clic acá, miren, en esta flechita para que suba un poquito más. Damos un clic y sube y ya tenemos acá nuestro dashboard armado. Pero ¿qué pasa si quiero cambiar de modelo? Quiero cambiar de color, quiero que sea más llamativo o no me gustan los colores que he utilizado al inicio. No hay ningún problema, te vas a la pestaña ver, y por ejemplo en temas vamos a elegir, miren este azulito que me gusta bastante. Ahí lo tenemos, ya cambió totalmente de una manera muy rápida, ¿no? Vamos a ir nuevamente a temas. Vamos a poner este negro, miren, por ejemplo, miren, acá tenemos otro diseño que seguramente les puede interesar. Entonces, año de alta, le puedo dar un clic acá. Quiero ver, a ver qué clientes se han dado de alta el año 2021. Doy un clic y tenemos acá, miren, son 28 clientes que se han dado de alta. Acá están, miren, 5 son clientes regulares. 8 son clientes embajadores y clientes también acá por edad, ¿no? Acá tenemos, miren, en las diferentes edades. Acá le faltó agregar su etiqueta de datos, ¿no? Que también lo podemos agregar, no hay ningún problema. Pero si pasamos encima el mouse, también ahí les va a brindar información. Bien, también les brinda información. Acá a la derecha lo mismo, también aparecen las etiquetas de datos en su encima. Y en la tabla resumen, quiero que observen que acá están todos los datos de los 28 clientes que se dieron de alta en el año 2021. Voy a salir de acá y vamos a probar un estilo más tema y vamos a ver este blanquito, a ver qué pasa. Miren, también me gusta, llama la atención. Vamos a ver, por ejemplo, este de más colores o de color rojo, y de esta manera podemos cambiar rápidamente al estilo que nosotros queremos nuestro dashboard creado en Power BI de stock. Yo me voy a quedar hasta aquí. Si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, por favor comenten este video para leerles. Bien, vamos a seguir haciendo videos sobre Power BI. Este es nuestro primer curso así súper básico para poder entrar y dar una pequeña intro sobre dashboard y manejo de datos en Power BI. Nos vemos en el siguiente curso.